Estimados televidentes, estamos el día de hoy nuevamente ingresando a la intimidad de su hogar para llevarles a ustedes el consejo de la palabra bendita de nuestro Dios. Debo de recordarles que la palabra de Dios es el alimento espiritual para el alma. Así como todos y cada uno de nosotros tenemos necesidad de alimentarnos físicamente, de la misma manera también espiritualmente necesitamos el alimento para fortalecer el alma, para poder ser guiados por la palabra misma de Dios en el camino correcto que debemos de seguir. La Biblia dice que hay muchos caminos que llevan al hombre a la perdición, pero uno solo es el camino que lleva a la vida eterna. Y espero que usted en este momento esté en el camino correcto, que esté disfrutando del amor extraordinario de Jesús, que Él sea su Señor y su Salvador, y que en este mismo momento, cuando nosotros compartimos este mensaje de vida, este mensaje de esperanza, este mensaje de salvación, usted esté preparado allí en este mismo momento para escuchar esa palabra bendita que Dios nos ha dado, para que podamos compartir con ustedes y guiarlos a través de esta palabra a la verdad que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a invitarlos en este momento a que ustedes tomen la escritura, la palabra bendita de Dios. Y si no tienen la oportunidad de tener una Biblia, entonces le invito a que escuche la lectura de la palabra, en la cual nosotros vamos a basarnos para poder enseñarles algunas verdades espirituales que son de trascendencia en la vida de cada uno de los que tenemos la oportunidad de escuchar la voz del Señor a través de esta palabra gloriosa. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga esta porción de la palabra, y que precisamente impacte su corazón, y que usted sea un receptor que pueda aprovechar esta palabra para alimentar su alma, para alimentar su espíritu, y que usted pueda aprovechar esta palabra el día de hoy para poder caminar por el camino correcto de la vida eterna. Usted que está en otro camino pueda entender que el Señor quiere conducirlo por esta palabra al camino correcto. Comienzo diciéndoles que siempre que Jesús quiere beneficiar a los seres humanos de su amor, hay más de una barrera en el camino que trata de impedir que Él se acerque para manifestar su amor a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada señorita, a cada niño que habita sobre este globo terráqueo. Siempre que el Señor trata de llevar
el consejo de la palabra a los hogares, a las familias, a los matrimonios, a todo ser humano que tiene la oportunidad de escuchar la palabra bendita de Dios. Cada vez que el Señor quiere acercarse con la palabra a su casa, a su hogar, a su familia, a su trabajo, a su negocio, siempre va a haber más de una barrera que va a tratar de impedir que esa palabra bendita llegue a su corazón y que por medio de ella el Señor Jesucristo pueda acercarse a usted, pueda acercarse a su casa, pueda acercarse para darle la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Más de un obstáculo habrá que vencer para que el Señor pueda acercarse a usted a través de la palabra bendita. Y esta noche es el momento propicio para que usted pueda entender el amor precioso del Señor y cómo Él a través de todos los siglos, a través de las edades, ha tratado de acercarse a los humanos, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las señoritas, a los niños. Ha tratado de tener una comunión estrecha con el hombre. El Señor Jesús ha querido acercarse a usted. Sin embargo, ha habido más de una barrera que ha impedido que se acerque el Señor a usted. Posiblemente una de esas barreras sea la incredulidad, sea la dureza de corazón, sea la indiferencia, sea posiblemente el vicio, sea el pecado en el cual usted está enrolado. Y entonces eso se ha convertido en una barrera que ha impedido que el Señor se acerque a usted. Pero quiero decirle algo en este momento: Jesús, el Salvador de los seres humanos, el Salvador del hombre que habita sobre esta tierra, ha buscado la manera y la forma de acercarse a su casa, de acercarse a su familia, de acercarse a usted personalmente. Pero ha habido barreras que han impedido que el Señor se acerque verdaderamente a usted. Y este es el momento cuando el Señor le habla a través de esta palabra para que usted pueda acercarse a Él y disfrutar de ese amor extraordinario, ese amor maravilloso de Jesús que quiere manifestarle en este momento. El Señor lo ama como ama a todos los seres humanos que habitamos sobre la faz de la tierra. El amor de Jesús es extraordinario. No hay amor más grande y más maravilloso que el amor de Jesús. El amor de los seres humanos se desvanece, el amor de los seres humanos se termina, pero el amor de Jesucristo permanece para siempre con el hombre, con la mujer, con el ser humano que acepta que Él se acerque a su vida y que vence las barreras, los obstáculos que impiden que el Señor se acerque a su corazón. Las barreras pueden ser barreras humanas o pueden ser barreras espirituales. Alguna barrera humana puede haber que esté impidiendo que el Señor se acerque a usted, o puede haber una barrera espiritual. Los espíritus del averno, los demonios, pueden ser los mismos que estén propiciando una barrera, un obstáculo que impiden que usted se acerque a Jesús, o que Jesús se acerque a su corazón, que Jesús se acerque a su vida. Por eso esta noche es el momento para poder entender la palabra, entender que Jesucristo quiere entrar a su corazón, entender que Él quiere entrar a su vida y darle el tiempo para que Él entre a su casa, entre con usted
Y de seguro que si le deja entrar a su corazón y a su casa, usted va a tener la experiencia más grande, la experiencia más linda, la experiencia más maravillosa que jamás ha tenido en un encuentro personal con Jesucristo. Jesucristo es la persona que lo ama. Jesucristo es la persona que quiere entrar a su corazón. Jesucristo es la persona que quiere entrar a su vida. Y usted debe de abrirle su corazón. Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estimado amigo, estimado hermano, usted que me escucha el día de hoy y que me ve a través de este canal de televisión, le tengo una noticia maravillosa. Nosotros no podemos ver a Jesús de una manera física, pero lo podemos contemplar de una manera espiritual. El Señor, como es un ser espiritual que se acerca a usted, lo puede oír hoy a través de la palabra que se le está predicando, o puede sentir ahora mismo en su casa la presencia maravillosa del Señor que toca la puerta de su corazón, a la puerta de su casa, a la puerta de su familia, y que está pidiendo que usted lo deje entrar el día de hoy. Hay barreras que necesitan ser derribadas. Jesús, con su amor, superará todos los obstáculos que el enemigo de las almas, que se llama Satanás, trate de poner para impedir que usted tenga la oportunidad de encontrarse con Jesús. El Señor, con su amor, tiene la potestad de poder derribar toda barrera que se interponga en el camino, para manifestarse a la gente que le ama, que quiere bendecirla con el don maravilloso de la salvación y de la vida eterna. Algunos puntos importantes que quiero dejarle en su mente este día son: con base a los versículos de la palabra que hemos leído, yo quiero dejarle estos 3 puntos o 3 pensamientos principales de estos versículos. Siempre que Jesús pasa por algún lugar, lo hace con algún propósito. O sea, el Señor no tiene aquello de llegar a su casa simplemente porque quiere llegar. No, Él va a llegar a su casa con un propósito. Va a llegar a su trabajo con un propósito. Va a llegar a su negocio con un propósito. Va a llegar donde quiera que usted esté, en el rincón más escondido de donde esté. Ahí el Señor va a llegar. Pero el Señor va a llegar con un propósito, porque en el Señor no hay casualidades. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, aún la manifestación gloriosa de Jesucristo, aún el momento preciso cuando Él llega a su casa, cuando usted menos lo espera, Él llega con un propósito específico. Si usted no es una persona cristiana, esta noche Él llega, y llega con el objetivo de salvarle, con el objetivo de manifestarle su amor, con el objetivo de hacerle una nueva criatura, con el objetivo de que usted sea una persona feliz. Posiblemente es una persona que está en problemas, atada por los vicios, atada por espíritus contrarios, por espíritus que están arruinándole su vida, por vicios, por placeres de la carne que le están arruinando su vida. Posiblemente usted esté ahí y esas son las barreras que le están impidiendo acercarse al Señor. Una persona que no tiene paz, una persona que vive angustiada y afligida, una persona que vive con temor, una persona que vive alejada del Señor. Esa persona no puede recibir libremente a Jesús en su casa.
Pero todos los obstáculos que se interpongan, cualquier obstáculo que sea, el Señor esta noche lo va a vencer si usted decide darle entrada a su corazón, darle entrada a su vida. Algo maravilloso va a pasar esta noche en su casa, algo maravilloso va a pasar en su corazón, algo extraordinario va a ser el Señor, porque Él llega a su casa con un objetivo, con un propósito. Y esta noche, si usted no es cristiano, llega con el objetivo de darle el don de la salvación, el don de la vida eterna. Si usted es una persona que está alejada del Señor, el Señor llega con el objetivo de que usted analice y piense que necesita reconciliarse con el Señor, que necesita volver al camino del Señor, que no debe de seguir con esa vida indiferente, alejada del Señor, cuando ya tuvo la oportunidad de disfrutar de la gloria de Dios. Si usted es una persona que se ha apartado de los caminos del Señor, hoy el Señor llega a su casa con un propósito. Él siempre llega a su casa con un propósito. Siempre que Jesús visitaba un lugar en su ministerio terrenal, siempre que visitaba un lugar lo hacía con un propósito. Y óigame, hoy llegó el Señor a una ciudad llamada Sicar. Entró a esa ciudad con un propósito, llegó con un objetivo. Óigame, siempre que Jesús visita un lugar, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, porque la llegada de Jesús no va a ser por casualidad, sino que va a ser con un propósito, va a ser con un objetivo. Al comenzar su ministerio en Caná de Galilea, el Señor llegó con un objetivo. Había un matrimonio, el vino se había terminado y el Señor llegó con el propósito de hacer un milagro, su primer milagro extraordinario, convertir el agua en vino. Ese fue el objetivo cuando el Señor llegó a la ciudad de Galilea. Por eso digo que cuando el Señor llega a un lugar, siempre llega con un propósito. Y esta noche el Señor llega con un propósito a su corazón, con un propósito a su vida. En Gadara, la ciudad donde el Señor entró en cierta ocasión, tuvo el Señor el privilegio de liberar a un endemoniado. Había un hombre poseído por espíritus inmundos en Gadara. Y el Señor llegó a Gadara no por casualidad, llegó porque había una necesidad espiritual, llegó porque había un hombre que necesitaba libertad espiritual. Los demonios lo habían poseído y ese hombre recibió un milagro extraordinario. Los demonios lo abandonaron, los demonios lo dejaron, porque la mano poderosa de Jesús obró en él, reprendió a los demonios y lo dejaron en libertad, porque el Señor del cielo, Jesucristo de Nazaret, tiene poder para hacer esos milagros extraordinarios, como convertir el agua en vino y liberar a un hombre con espíritus inmundos. También llegó a una ciudad llamada Jericó. El Señor entró con un objetivo a Jericó. La Biblia dice que había un ciego que estaba deseando ser liberado de esa ceguera física. Ese hombre necesitaba un milagro y el Señor llegó a la ciudad de Jericó para que a la orilla del camino un hombre que le esperaba recibiera un milagro extraordinario. Un hombre, un ciego de nacimiento llamado Bartimeo, fue sano por la mano poderosa del Señor. Cuando el Señor entró a una ciudad llamada Betania, el Señor llegó con un objetivo. Entró a Betania, había un hombre que había muerto, hacía 4 días que había muerto y estaba ya en el sepulcro, pero el Señor llegó a Betania para resucitar a un muerto llamado Lázaro. Porque cada vez que el Señor llega a un lugar, llega con un propósito, llega con un objetivo. Además, encontramos también en Jericó, el Señor entró una vez a la ciudad de Jericó para salvar a un recaudador de impuestos, a un hombre llamado Zaqueo, un hombre que necesitaba ser salvo.
El Señor llegó a la casa de Zaqueo para salvarlo. El Señor llegó a la casa de Zaqueo. Él lo confirmó. Jesucristo lo confirmó. Él dijo: la salvación ha venido a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Estimado amigo, estimado hermano, cuando el Señor llega a un lugar, llega con un objetivo, llega con un propósito. Esta noche usted necesita un milagro de salvación, un milagro de sanidad, un milagro de liberación, un milagro de provisión, cualquier clase de milagro que necesite. Yo le recomiendo que abra la puerta de su casa, que abra la puerta de su corazón y que deje entrar a Jesucristo, porque lo que usted necesita, Él se lo dará. Lo que usted necesita solo lo puede hacer el Cristo de la gloria, Jesús de Nazaret, el Salvador de la raza humana y el proveedor para todas las necesidades. Usted debe de abrir el día de hoy la puerta de su casa y la puerta de su corazón para que el Señor haga una obra maravillosa. Si Jesús pasa por su casa el día de hoy, algo va a suceder. Si usted le permite al Señor entrar a su casa, algo va a suceder. Le aseguro que algo va a suceder. Si usted abre la puerta de su casa, algo va a pasar, y algo extraordinario, algo maravilloso, un milagro que usted nunca ha visto, tal vez en su vida. Eso va a suceder porque usted le va a dejar entrar al Señor a su corazón. La Biblia nos dice en los versículos que leímos del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, la Biblia dice que el Señor entró a una ciudad llamada Sicar con un objetivo. Había necesidad de salvación. No era solamente una mujer que necesitaba la salvación como la mujer samaritana. Esta mujer que estaba atada por el pecado, esta mujer que necesitaba liberación espiritual. No era solamente ella. Los habitantes de toda la ciudad de Sicar necesitaban la salvación. Y Jesucristo llegó ahí porque ese lugar de Sicar, de la ciudad de Samaria, la Biblia dice que todos los samaritanos tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio de Jesucristo, de oír al Señor, y muchos de ellos creyeron en el Señor. Porque cuando el Señor pasa por algún lugar, algo grande puede suceder. Siempre que Jesús pasa por algún lugar, lo hace con un objetivo. Y ahora teníamos aquí un objetivo, el objetivo de la salvación, el objetivo de la vida eterna. Ahora, a Jesús no hay barrera que lo detenga. Aquí había algunas barreras que había que vencer. Había algunos obstáculos que había que quitar. Y esos obstáculos del Señor no podía permitir que esos obstáculos quedaran ahí como algo que no le permitiera ingresar a la ciudad de Sicar y predicarle el Evangelio a la gente de una ciudad necesitada de salvación, de restauración y de vida eterna. El Señor llegó a esa ciudad con un objetivo, porque a Jesús no hay barrera que lo detenga. Ese es el segundo punto, la segunda verdad que quiero hablarle. A Jesús no hay barrera que lo detenga. A Jesús no lo puede detener ninguna barrera, ni barrera física ni barrera espiritual. El Señor, cuando se propone entrar a una ciudad que le abre las puertas, el Señor entra y no hay barrera que impida que el Señor se acerque. Ahora, aquí yo quiero decirle, el Señor se acerca a todo aquel necesitado. El Señor se acerca a todo aquel que está afligido. El Señor se acerca a todo aquel que necesita un milagro. El Señor se acerca a todo aquel que necesita paz. El Señor se acerca a aquel que posiblemente ha perdido las esperanzas. El Señor se acerca a aquel que necesita la paz de Él en su corazón.
El Señor se acerca con un objetivo, y si el hombre se lo permite, las barreras que quieran impedir que Jesús se acerque, esas barreras serán quitadas. Aquí en el versículo 5, del versículo 5 del capítulo 4 de Juan al versículo 7 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, oiga bien eso, Jesús cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Dos cosas que menciona aquí. Jesús venció la barrera del cansancio. Cuando nosotros como seres humanos nos cansamos, a veces no permitimos que alguien nos moleste, no permitimos que alguien se acerque a nosotros, porque a veces nosotros necesitamos descansar. Y la Biblia dice que el Señor Jesucristo había caminado unos kilómetros, muchos tal vez, muchos kilómetros, e iba cansado. Y el Señor, a pesar de que iba cansado, vio la necesidad de salvación, la necesidad de vida eterna, la necesidad de liberación de una mujer pecadora que necesitaba ser liberada de la esclavitud del pecado por la mano poderosa de Jesús. El Señor venció la barrera del cansancio. En segundo lugar, la Biblia dice que vino al pozo de Jacob, donde estaba la mujer samaritana, la mujer necesitada de salvación. Y dice la palabra del Señor que él tenía hambre. No solo tuvo el cansancio, no solo venció la barrera del cansancio, sino que tuvo también hambre. El Señor había caminado mucho y tenía hambre, pero tal vez la necesidad más grande, físicamente hablando, que el Señor tenía, es que el Señor necesitaba agua para beber. El Señor estaba sediento. Era una necesidad que necesitaba saciar, no solo el hambre física, sino también la sed. Él había caminado por lugares desiertos y venía muy cansado, venía con hambre y necesitaba también agua, venía con sed. Y le pide a la mujer y le dice: dame de beber. El Señor venció 3 barreras: la barrera del cansancio, la barrera del hambre, la barrera de la sed. El Señor venció esos obstáculos. Además de eso, también el Señor venció la barrera de las costumbres. Jesús le dijo a la mujer: dame de beber. Y quiero decirle, estimado hermano, estimado amigo, que para un judío era prohibido acercarse a una mujer y platicar con una mujer. Era prohibido, era la cultura, era la costumbre judía. Era prohibido, pero el Señor venció esa barrera. ¿Por qué venció el Señor esa barrera? Porque a pesar de que esta era una mujer necesitada de salvación, a pesar de que esta era una mujer que según la cultura y la costumbre judía no podía un judío platicar con ella, esta era una mujer que no tenía un buen testimonio. Y posiblemente las mujeres que iban al pozo a sacar agua la criticaban posiblemente por esa situación. Pero el Señor se acercó a ella con todo el corazón, porque para Jesús no hay nada imposible, porque el amor de Jesús no tiene barreras. El Señor se acercó a aquella mujer y le dijo a la mujer: dame de beber. Aunque era prohibido para un judío detenerse a platicar con una mujer en un camino solitario, Jesús se detuvo para platicar con esta mujer, porque esta mujer necesitaba de salvación y de vida eterna. Venció la barrera política, porque la Biblia dice que judíos y samaritanos no se llevaban dentro de sí.
había diferencias políticas. El reino de Israel se había dividido desde la muerte de Salomón. Y había entonces dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur con su capital Jerusalén. Había barreras políticas. Los judíos y los samaritanos no se podían ver dentro de sí, o no se llevaban dentro de sí. Venció también la barrera de la ignorancia. La mujer ignoraba de qué agua el Señor le estaba hablando, porque el Señor le dice: dame de beber. La mujer ignoraba el agua que el Señor también le ofreció, el agua de vida, el poder del Espíritu Santo en su vida, para que ella fuera transformada y fuera cambiada de una manera extraordinaria. Jesús venció la barrera política, la barrera de la ignorancia. Aunque aquella mujer ignoraba de qué agua el Señor le estaba hablando, el Señor se refería al poder del Espíritu Santo para darle de beber a esta mujer, para sacarla de la condenación eterna y que disfrutara de la vida eterna. Esta mujer también necesitaba que Jesucristo le ayudara a vencer la barrera del pecado. En el versículo 18 dice el Señor a esta mujer: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué significa eso? Significa que el Señor venció la barrera del pecado. Aquella mujer se rindió a los pies de Cristo. Aquella mujer se convirtió al Señor. Aquella mujer se rindió a Cristo. Aquella mujer lo aceptó como el Salvador y como Señor. E inmediatamente entró a la ciudad de Sicar y fue a predicar el evangelio de Jesucristo. Y muchos de los samaritanos creyeron también en el Señor por el testimonio de aquella mujer. La barrera del pecado, la vida pecaminosa de aquella mujer no detuvo a Jesús en su amor por ella y por todos los habitantes de la ciudad de Sicar. Estimado hermano, estimado amigo, el Señor quiere ingresar el día de hoy con su amor a usted. No importa qué clase de pecado usted haya cometido, no importa qué clase de vida indiferente posiblemente a Dios usted tenga. El Señor quiere limpiarlo de sus pecados. El Señor quiere recibirlo a usted en su reino el día de hoy. El Señor quiere inscribir su nombre en el libro de la vida el día de hoy. Y es el momento para que usted se rinda y que acepte que Jesucristo es el único y verdadero Salvador. Jesucristo venció la barrera del pecado. La vida pecaminosa de aquella mujer no lo detuvo en su amor, porque el amor de Jesucristo es extraordinario. Además, también se venció la barrera de la religión. Aquella mujer pensaba que era ahí en ese lugar, era ahí en Samaria, era ahí en los montes de Samaria donde se debía de adorar. Los judíos decían que había que adorar en Jerusalén, pero el Señor le dice: viene la hora y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A veces la barrera que nos impide acercarnos al Señor es la barrera de la religión. Eso se convierte en un gran obstáculo para que nosotros no nos acerquemos a Él. Pero quiere decirle, estimado amigo, esta noche que el Señor no vino a predicar una religión. El Señor vino a dar un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida eterna. Él vino a declararse como Señor y Salvador de los seres humanos. Él vino para darle a usted vida eterna. Y por eso usted debe rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero terminar con esto. Jesús en su amor siempre le va a ofrecer a usted lo mejor. El versículo 13 y 14 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, o sea, el agua material. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que salte para vida eterna. Todas las cosas materiales que nos puede ofrecer esta tierra o este mundo son transitorias y se terminarán. Pero la vida eterna, el agua de vida, el agua de la salvación, el poder del Espíritu Santo, es un regalo permanente que el Señor quiere darle hoy en su corazón. El agua de esta tierra sacia la sed física de manera temporal, pero el agua que Jesús ofrece sacia el alma y el espíritu de una manera permanente. Estimado amigo, estimado hermano, el amor de Jesús no tiene barreras que lo detengan. Sobre todo cuando se trata del género humano que necesita tanto la salvación. El alma del ser humano de tal manera que lo busca en cualquier lugar. Su amor no tiene fronteras. Ama todo el mundo sin acepción de personas. Dios lo ayude este día, esta noche, para poder hacer un análisis de su vida espiritual y dejar a Jesús que lo ayude para entrar a su vida y convertirse en el Señor y Salvador de su alma. Si usted está necesitado hoy de la salvación, si usted quiere reconciliarse con el Señor o quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, yo voy a hacer una oración y culmino con esta oración, este mensaje, en el nombre de Jesús. Oramos. Padre de gloria, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre del cielo, yo vengo a ti, Señor, para agradecerte por esta palabra que ha llegado, Señor, una vez más a todos y cada uno de los televidentes que han estado, Señor, en sintonía nuestra el día de hoy. Padre, ahí posiblemente haya una persona que necesita de salvación. Ahí hay una persona que necesita de la vida eterna. Señor de los cielos, perdónale, Padre, e inscribe su nombre en el libro de la vida. Que te reciba hoy como su Señor y como su Salvador. Aquel que se reconcilia, Señor, en el nombre de Jesús, perdona sus transgresiones, perdona sus pecados, Señor, y ayúdale para que él pueda vencer todas las barreras que impiden que tú te acerques a ellos. Señor, esta noche te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y que ellos disfruten de la salvación, de la paz y de la vida eterna que tú ofreces a cada uno de los seres humanos que habitan en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado hermano, estimado amigo, ha sido una bendición haber estado con usted a través de este canal de televisión. Esperamos que si usted tiene alguna necesidad de salvación, alguna necesidad de oración por cualquier necesidad que esté enfrentando a su vida, esperamos que nos llame y nosotros estamos dispuestos a orar por usted. El Señor les bendiga y hasta la próxima ocasión cuando estemos nuevamente con ustedes a través de este canal con el mensaje de la palabra bendita de nuestro Dios. Amén.